Vamos a Primera de Pedro, capítulo 3. Hoy estaremos hablando acerca de la unidad entre los creyentes. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Finalmente, sed todos de un mismo sentir. Igual de esa frase por ahí, que esa es nuestra frase base. Compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen mal. Amén y amén. Padre, te adoramos, te bendecimos y te damos gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque pudimos cantarte a ti, un Dios grande, un Dios poderoso, un Dios soberano. Bendice ahora tu palabra, bendice, Señor, nuestros corazones, hacer uso de ella, Padre. Permite, Señor, que transforme nuestra vida y que tu iglesia cambie para bien. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Se ha comprobado estadísticamente que en el mundo llamado cristiano, en una iglesia local, como por ejemplo la nuestra, el 10%, solamente el 10% de los creyentes son los que trabajan en la obra y son los que sostienen a la iglesia, tanto con su obrar, con su trabajo como tal, como también con las ofrendas. El otro 90% es un consumidor, por decirlo así, que se beneficia de ese 10% que está comprometido por la causa de Cristo. Y datos como ese lo podemos sacar de un libro que se llama La Gran Minoría. Qué contradicción, ¿no? La Gran Minoría. Esa minoría es que sostiene la iglesia, que es que ayuda y es que trabaja. Sin embargo, dentro de la iglesia hay cosas que nosotros no nos podemos dar el lujo de ignorar o de no contribuir para el beneficio de la misma. En el texto que hemos leído esta mañana, se nos hace un llamado a todos los creyentes a involucrarnos en esta obra llamada la unidad de la iglesia. Y el apóstol Pedro aquí nos habla de manera correctiva como un pueblo, como un cuerpo. Es notable que Pedro no solo habla de la responsabilidad individual, sino también colectiva. A continuación muestra que sí es posible alcanzar y vivir una vida con propósito. A la vez muestra cómo sus antepasados vivieron bajo esa misma esperanza y realidad en sus días. Este contexto está, este pasaje está en el contexto de la sumisión. Empieza en el capítulo 2, versículo 13, donde se le habla de la sumisión a todos los creyentes a las autoridades, donde se habla de la sumisión de los criados a sus amos, 2:18, de la sumisión a la mujer hacia su marido, 3:1, y le suelta también al esposo a que viva con su mujer sabiamente. Entonces, a partir de ese versículo 8, el apóstol Pedro deja de hablar ya a grupos de creyentes específicos como el que acabamos de mencionar, para dirigirse a la iglesia en general. Y que, mis hermanos, la unidad en la iglesia es vital para el avance del evangelio, para el crecimiento de la iglesia. Y Pedro lo expresa iniciando nuestro versículo: finalmente, sed todos de un mismo sentir. Y como lo dije al principio, esta es la médula del pasaje. Inclusive la Nueva Versión Internacional, después de esa palabra, sed todos de un mismo sentir, pone punto y coma como indicando que todo lo que viene adelante será en apoyo a lo que dijo al inicio. Esas palabras en conclusión finalmente, no es que Pedro haya de finalizar la epístola, sino como le explica Peremillos, es un resumen de la enseñanza anterior. Recomienda unas características que deben manifestarse en cada cristiano.
No se trata de la finalización de un escrito, sino de la conclusión de lo que antecede y orientación hacia lo que sigue. No solo en los matrimonios, sino en todos, como aparece el adjetivo en todo, todos. Nadie, absolutamente nadie se puede quedar fuera de este estilo de vida, como lo detallaremos más adelante. Otro autor lo dice de la siguiente manera: este versículo trata de manera primaria con el cristianismo y su relación con la comunión. Esto parece ser evidente por las exhortaciones a la unidad y al amor fraternal. Aquí encontramos dos palabras griegas que significan pensar lo mismo, tener una mentalidad similar, apuntar hacia la misma meta, ser todos de un mismo sentir, tener la misma meta hacia delante. Y la idea es procurar y mantener esa unión que debe caracterizar al pueblo de Dios. El apóstol está exhortando a comunidades bajo presión a vivir en armonía para que el evangelio pueda tener sus efectos deseados. Cristo también oró por unidad cuando allá en Juan capítulo 17 en la oración sacerdotal, él dijo la siguiente palabra, Juan capítulo 17 versículo del 20 al 23. Esto habla de la importancia de la unidad. Juan capítulo 17 versículo 20 al 23. Mas no ruego solamente por eso, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Eso habla de propósito. La gloria que me dice yo les he dado para que sean unos, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. La iglesia en el primer siglo eran de un corazón y un alma, según Hechos capítulo 4, versículo 32. Por la importancia, mis hermanos, que implica este tema y la pertinencia que siempre tiene en la iglesia y en todos los tiempos, vamos a ver una exhortación a procurar la unidad entre los creyentes. Una exhortación a procurar la unidad entre los creyentes. Y nosotros vamos a ver aquí 6 cosas, serán breves. Procuramos nosotros entonces la unidad de los creyentes. Yo tampoco pretendo que usted se la aprenda, pero cuando usted abra la Biblia en Primera de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 12, usted se dará cuenta, porque el texto lo dice claramente, estas características que vemos aquí, cómo nosotros podemos procurar la unidad entre los creyentes. Así que en primer lugar, cuando somos compasivos, cuando somos amorosos y misericordiosos, cuando somos amigables, y la palabra aquí es humilde, cuando somos de bendición, versículo 9, cuando somos disciplinados con la lengua, versículo 10, y cuando somos pacificadores. Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Así que rápidamente, en primer lugar, nosotros procuramos la unidad de la iglesia cuando somos compasivos. Dice el versículo entonces, la parte B, finalmente ser todos de un mismo sentir. ¿Cómo? Compasivos. Para mantener la unidad de la iglesia, mis hermanos, somos llamados a ser compasivos los unos con los otros. Una persona llena de compasión por los demás expresa la idea de simpatizar con el dolor ajeno, simpatizar con el dolor ajeno. La palabra que aparece aquí como compasivo significa sufrir con. También el verbo es una raíz de nuestra palabra simpatía. Se trata de simpatizar con las miserias del hombre, con las miserias de tu hermano. Esa parte es especialmente importante por el contexto en que se escribe estas palabras. Como es sabido, Pedro escribe a unos creyentes que están sufriendo por la persecución, están sufriendo, y es necesario, es urgente que esa iglesia sea compasivo con aquellos hermanos que estaban sufriendo en aquel momento. Nuestro Señor Jesucristo, también fue
un ejemplo para nosotros de compasión. En los evangelios se nos narra la escena antes de la alimentación de los 5,000, que dice que Cristo tuvo compasión de ellos. Y Él lo demuestra de dos maneras, la compasión de Cristo. Primero, Él sanó a los enfermos y segundo, Él les dio una palabra de aliento. ¿Cómo Cristo demostró esa compasión? Bueno, sanando a los enfermos. Mateo capítulo 14, versículo 13. Eso es una manera de tener compasión. Mateo 14, 13 dice: oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús, vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos. ¿Cómo? Y sanó a los que allí estaban enfermos. A nosotros tener compasión con nuestro hermano, nosotros debemos sanar sus heridas. No necesariamente las físicas, el Señor aquí sanó las heridas físicas. También debemos sanar las heridas emocionales, las heridas espirituales de nuestro hermano. Cuando Cristo, en segundo lugar, tuvo compasión de la gente, les dio palabras de aliento. Vamos a Marcos capítulo 6, versículo 34. La mayoría de los versículos están en la pantalla para ir un poco más rápido. Marcos 6:34, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Comenzó a enseñarles muchas cosas. El texto no dice explícitamente qué cosas él le estaba enseñando, pero una cosa sí sé es que esas palabras le ayudaron a ellos. Y Cristo tuvo compasión enseñándole muchas cosas. Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestra debilidad, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Pero sin pecado. Como Cristo simpatiza con nuestras necesidades, nosotros también debemos simpatizar con las necesidades de los demás. Romanos capítulo 12, versículo 15. Gozaos con lo que se gozan y llorad con aquellos que lloran. No llorar con el llanto del hermano es deleitarse o mostrar indiferencia en el mal ajeno. Cristo lloró con aquellos que lloraban, como lo hizo cuando murió su amigo Lázaro. Los males ajenos y en especial los de nuestros hermanos deben movernos a tener compasión. Y ese consejo es para todo tiempo, porque no hay época, mis hermanos, en que no haya persona que esté sufriendo por alguna causa de alguna u otra manera. Algunos autores han definido la compasión como la capacidad de imaginarse en una situación que está pasando el otro, en la situación que está pasando el otro. Y así podemos palpar ese sentimiento que está pasando el otro. Cuando sufre un miembro de la iglesia, todos los demás miembros deben sufrir con él. Y cuando un miembro recibe honores, todos los miembros también se gozan con él. Primera de Corintios capítulo 12, versículo 26. Y así, mis hermanos, debe ser entre el cuerpo de Cristo. Y si nosotros logramos practicar esto en la iglesia, no habrá chance para las enemistades dentro de ella, ya que al ser compasivo se supone que tú estarás cerca de tu hermano, dándole aliento y ayudándole, y no estarás lejos, y así vas a contribuir con la unidad de la iglesia. En segundo lugar, mis hermanos, nosotros procuramos la unidad de la iglesia cuando somos amorosos y misericordiosos. Lo dice ahí el versículo: amándoos fraternalmente, misericordiosos. Y aquí la palabra que aparece es Filadelfo, el amor entre los hermanos. Ámense como hermanos. Pedro repite esto que ya había dicho en el capítulo 1, versículo 22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia de la verdad mediante el Espíritu, para el amor fraternal. Ahí está, amor fraternal, no fingido, amándoos unos a otros entrañablemente. Hebreos capítulo 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Eso es así, el amor fraternal.
El amor fraternal es el que reconoce lo mucho que los creyentes tienen en común, tienen el mismo Padre Celestial, tienen las mismas familias, están unidos por el mismo Espíritu, santos en un solo cuerpo y por lo tanto desean estar juntos, que se perdonan, los unos a los otros y tratan de animarse y edificarse mutuamente. Esta virtud caracteriza en gran medida al cristianismo primitivo, aunque por causa de la naturaleza, ese cristianismo estaba siempre bajo amenaza. Siempre tenían persecución y demás, pero nunca dejaron de amarse los unos a los otros. Y esto da la idea de tener un corazón tierno, lo opuesto a ser inflexible, lo opuesto a ser duro. Aquí también aparece otra palabra, misericordioso. Y se parece mucho a la de compasivo. Misericordioso es tener un corazón sensible a las necesidades y los sentimientos de los demás. Rehúsa enfriarse, encallarse o volverse cínico a pesar de las injurias recibidas. Quien ama es también misericordioso. El término hace referencia a quien tiene buenas entrañas, es decir, creyentes de buen corazón que manifiestan el amor entrañable de Jesús. Amar entrañablemente. Antes se creía que los sentimientos y las emociones se alojaban en las entrañas y por eso la palabra entrañablemente. Ahora se alojan en el corazón, sabemos, ¿verdad? Que también es otro simbolismo, pero esa es la idea, amarse entrañablemente de las entrañas, desde lo más profundo de tu ser. Tertuliano en el siglo II dijo lo siguiente: mirad cómo se aman. Eso es hablando de los creyentes del primer siglo. Mirad cómo están dispuestos a morir el uno por el otro. Esos cristianos hacían honor al segundo mandamiento. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis los unos a los otros, que como yo los amé, ustedes también se amen. Ustedes también se amen. Un novelista ruso dijo lo siguiente: el infierno es el castigo de aquel que es incapaz de amar. El infierno es el castigo de aquel que es incapaz de amar. El amor requiere esfuerzo porque lamentablemente aquellos con quienes vivimos muchas veces no son fáciles de amar. No son fáciles de amar. Entonces ahí es que debemos dar nosotros la milla extra, porque si tú amas a tu enemigo, a tu amigo, si tú amas a quien te ama, ¿qué tú haces de más? La idea es tirar la milla extra y amar a aquellos que son difíciles de amar. No hay enseñanza doctrinal, ni ejercicio correcto de dones, ni servicio alguno en la obra de Dios que pueda sustentarse fuera del amor entre los hermanos. Porque quienes tienen los mejores recursos, si no tienen amor, su ministerio se convierte en un ruido que molesta a la iglesia. Si usted lo que hace, lo hace sin amor, como dice Primera de Corintios capítulo 13, versículo 1, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Hay una traducción que dice, suena como una campana desafinada. Si usted lo que hace es con una cara entruñada, si lo hace sin amor, a usted no le sirve de eso. Si usted, como dice el versículo 3, si repartiesen todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Usted puede entregar su vida por amor o por causa de la obra, pero si usted no lo hace por amor, no lo hace con amor, a usted nada le sirve. Si usted da todos sus bienes a la iglesia y lo hace porque lo obligaron o lo hacen porque se siente, no, eso de nada le sirve, dice la palabra de Dios. Debe ser con amor, con amor. Esa clase de amor mantiene unida a la iglesia. En tercer lugar, nosotros procuramos la unidad de la iglesia cuando somos amigables. Cuando somos amigables, humildes, esa es la palabra aquí. La última palabra del versículo 8 significa ser humilde. Esa idea encaja bien con el tema de la sumisión, que ha sido el énfasis desde el capítulo 2, versículo 13. Recuerde que este pasaje está escrito en el contexto de la sumisión. En el capítulo 2, versículo 13, habla de someternos a las autoridades. Versículo 18, de las casadas a los maridos. De los versículos, entonces este versículo 3:8 habla de someternos los unos
a los otros, someternos los unos a los otros. El mundo en general tiende a mirar la humildad como un indicio de debilidad en vez de una virtud. El mundo mira la humildad, el mundo mira a la persona que es humilde como que si fuera eso una debilidad. Sin embargo, si fuera una debilidad, el Señor no se la atribuye para sí. Mateo capítulo 11, versículo 29. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si la humildad fuera debilidad, el Señor no se la atribuyera para sí. Los apóstoles recomiendan eso como lo opuesto a la jactancia, como lo opuesto al orgullo, como lo opuesto a la vanagloria, como lo opuesto a la insensatez. Un espíritu humilde es básico para la cortesía y para mantener la unidad en la iglesia. Eso es así, mis hermanos. Eso es así. El mayor ejemplo de humildad lo tenemos en Cristo. Y es muy importante, por eso lo voy a citar, es un texto muy conocido. Filipenses capítulo 2, versículo del 6 al 8, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Qué tiene que ver aquí la humildad con la unidad? Pues por Cristo humillarse hasta lo sumo y morir en una cruz, eso fue lo que permitió que nosotros tuviéramos paz con Dios, que nosotros estuviéramos unidos con Dios y que esa relación que estaba rota entre el hombre y Dios fuera sanada. Por Cristo morir en una cruz, por Cristo humillarse hasta lo sumo y morir en una cruz, es que nosotros ahora tenemos paz con Dios, estamos unidos con Dios y ese es el llamado a ser humilde para mantener la unidad en la iglesia. Cuando el cristiano recuerda su dependencia de Dios y mantiene ante sí el dechado de Cristo, no puede nada menos que ser humilde, no puede nada menos que ser humilde. Ser humilde, mis hermanos, no es una opción, sino una condición natural de la vida del creyente. Hasta suenan iguales la palabra humildad, es igual a unidad. Hasta suenan iguales las palabras. Había un hombre en Tercera de Juan, versículos 9 y 10, que era todo lo contrario a ser humilde, y este mantenía una división en la iglesia. Son palabras fuertes aquí. Tercera de Juan, capítulo 1, versículos 9 y 10. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Y eso habla de orgullo. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quiere recibir se lo prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ese hombre, por su arrogancia, por su vanagloria, por su orgullo, causaba división en la iglesia. Esos son los que hacen distinción entre los hermanos marginados, marginando a algunos sin una base que pueda justificarse. Solamente su propia vanidad, su orgullo, eso es lo que hace. Dijo alguien que sobran grandes en la iglesia y faltan siervos humildes que fomenten la unidad. Sobran grandes en la iglesia y faltan siervos humildes que procuren, fomenten la unidad en la iglesia. En cuarto lugar, mis hermanos, procuramos la unidad de la iglesia cuando somos de bendición. Cuando somos de bendición, versículo 9. Eso habla también de perdón. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamado para que heredaseis bendición. Y esta palabra, bendiciendo, hace referencia a una palabra griega que se llama eulogia. Y es interesante, eulogio, que se llama una persona así, que sea un chismoso. Eso es una contradicción de términos. Ella se llama eulogia, que significa verdad.
elogio y que viva una vida de chisme. No, eso es una contradicción, eso es una nota al margen. La bendición que un cristiano debe dar al que maldice incluye buscar maneras de servirle, orar por su salvación, por su progreso espiritual, manteniéndole una vida de gratitud, hablar bien de esa persona y desear su bienestar. Una persona a la que Dios ha dado bendiciones inmerecidas en lugar de juicio, debería procurar también dar bendición en lugar de juicio. El Señor ha hecho con nosotros, el Señor nos ha dado bendición en lugar de juicio, nosotros también debemos bendecir al otro en lugar de juicio. Y no vamos a abundar mucho aquí porque recientemente dimos un estudio acerca de esto, del perdón y cómo nosotros, de la venganza y cómo no podemos vengarnos del hermano sino bendecirlo. Como cristianos no somos llamados a hacer daños a los demás, sino el bien, no maldecir, sino a bendecir. Luego Dios recompensa esa clase de conducta, Proverbios capítulo 18, versículo 19. El hermano ofendido es más tenaz que una ciudad fuerte, y las contiendas de los hermanos son como cerrojos de alcázar. Eso es así. La contienda cierran las relaciones de la iglesia y promueven la división y no la unidad. Una forma de bendecir es no devolviendo mal por mal. El creyente, mi hermano, debe estar dispuesto a sufrir, a tolerar el agravio. Y un ejemplo de eso, clásico, 1 Corintios capítulo 6, versículo 7. Así que, por cierto, ya es una falta entre vosotros que tengáis pleitos entre vosotros. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudado? Esa actitud mantiene la unidad en la iglesia. Esa actitud mantiene la unidad en la iglesia. Había pleito entre dos hermanos, dice él, bueno, ya es una falta que haya pleito entre ustedes, pero irse a los tribunales ahora no, mejor sufran el agravio. Eso habla de la unidad en la iglesia. En quinto lugar, ya nos faltan dos, quinto y sexto, somos disciplinados, procuramos la unidad en la iglesia cuando somos disciplinados con la lengua. Versículo número 10. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. A partir del versículo 10 al 12 es una cita directa al Salmo capítulo 34, versículo del 13 al 15. Guardarse su lengua del mal, habla de la palabra hablada. Sirve para reforzar la amonestación de Pedro de que no se debe devolver mal por mal. La lengua es como un mundo de maldad, dice Santiago. Sin la adecuada restricción corrompe y destruye al que habla y al que escucha y se lleva consigo la unidad de la iglesia. El cristiano debe ser fiel a su palabra para que su prójimo pueda confiar en él. Cuando el corazón de un cristiano está libre de falsedad y de engaño, él está siguiendo el ejemplo de Cristo, ama la vida y disfruta ver días felices. Y todo eso se puede lograr solamente guardando la lengua. No hay una cosa que divida más a la iglesia que el chisme. El chismoso pone su excusa de la siguiente manera: no es chisme, es solo una petición de oración muy extensa y detallada. Eso dicen ellos. Eso es así, mis hermanos. No hay una cosa peor para la unidad de la iglesia que el chisme. Y vamos a verlo eso por la palabra de Dios, Proverbio capítulo 6, versículo 12. El chisme acaba con la unidad en la iglesia. Proverbio capítulo 6, versículo del 12 al 14. El hombre malo, el hombre depravado, es el que anda en perversidad de boca. El mismo hombre que se describe de malo y de maldad es aquel que anda en perversidad de boca, que guiña los ojos, versículo 13, y que habla con los pies, que hace seña con los dedos. Perversidades hay en su corazón, anda pensando el mal
en todo tiempo siembra las discordias. Siembra las discordias. Si usted sigue leyendo, se dará cuenta que sigue hablando de eso. Proverbios capítulo 16, versículo 28. Este está bastante claro. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. El hombre perverso levanta contienda y el chismoso aparta a los mejores amigos. Una persona que sea chismosa en la iglesia es una persona que divide la iglesia, aparta a los mejores amigos y hace mucho daño a la iglesia. Controla tu lengua. Controla tu lengua. Mi hermano, no seas chismoso. Eso aparta a los mejores amigos. Dos personas que viven para arriba y para abajo, que todo el mundo sabe que son mejores amigos, y viene una persona malintencionada y empieza a ponerle chisme, lo divide. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Proverbios capítulo 26, versículo 20. Sin leña se apaga el fuego. Si usted no le pone leña, se apaga el fuego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Donde no hay chismoso, cesa la contienda. Eso habla de que mantiene la unidad de la iglesia. Cuida tu lengua, mi hermano. Cuida tu lengua y así vas a cuidar la unidad de la iglesia. En sexto y último lugar, nosotros procuramos la unidad de la iglesia cuando somos pacificadores. Cuando somos pacificadores. Versículo número 11. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Cuando habla de buscar la paz y de seguirla aquí, la idea no es tan solo de buscarla y encontrarla, también es de continuar con ella como un estilo de vida. Debemos buscar esa paz que tenemos en Cristo, esa paz que Cristo nos da, también nosotros debemos procurarla. Juan capítulo 14, versículo 27, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Nosotros a menudo vemos la paz como la ausencia de conflicto y pensamos que el alcanzar la paz es una función pasiva. O sea, como que yo estoy quieto y la paz va a llegar. No, es una función activa. Nosotros debemos buscar la paz. Busque la paz y sígala. Busque la paz y sígala. Pedro nos anima a esto. Y él da a entender que esa paz es frágil y es elusiva. Nunca podemos darla por ya ganada, sino que debemos activamente buscar y estar libre de luchas y discordias. Debemos siempre buscarla, Hay un texto que habla de eso, de la paz y de la unidad, y está en Romanos capítulo 14, versículo 19. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Ahí están. Habla de paz y habla de mutua edificación. Y eso de mutuo habla de unidad, habla de compañerismo y todo lo demás. Jesucristo mismo en la bienaventuranza habló de eso también. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este modo de vida caracteriza, mis hermanos, a los verdaderos creyentes que viven solícitos en guardar la unidad en el vínculo de la paz. Finalmente, mi hermano, y a manera de conclusión, de aplicación final, la unidad es vital en aquellos tiempos era vital en aquellos tiempos de persecución, era literalmente un refugio para ellos. Imagínense en aquellos tiempos los creyentes estaban siendo perseguidos, y ellos necesitaban refugiarse, necesitaban estar unidos. Imagínense ahora que haya contienda en su iglesia. ¿Cómo iba a funcionar? Era vital para aquellos tiempos, es vital para nuestros tiempos. Ahora la iglesia cristiana debería verse como una comunidad, como una familia. La iglesia local debe ser el modelo por excelencia en su propia comunidad de lo que significa amor, humildad, unidad. La iglesia ha de ser una personificación viva de lo que Dios quiere de las personas en las relaciones sociales. La iglesia de Jesucristo ha de ser precisamente eso, la encarnación viva del amor de Cristo que se expresa hacia los demás y hacia el mundo.
Es como si Dios dijera, ustedes quieren ver cómo se vive en sociedad, ustedes quieren saber, quieren un ejemplo, miren a la iglesia. Allí es donde la persona ha de encontrar confianza, han de tener compromiso. Allí ellos desarrollan una identidad personal y un crecimiento en la comprensión de lo que significa ser cristiano en relación con los demás, viviendo en unidad. Eso es así, mis hermanos, viviendo en unidad. Nosotros finalmente, entonces, para repasar los 6 puntos, como les dije, no quiero que se lo aprendan, sino que simplemente cuando ustedes lean ese pasaje, ustedes puedan ver todas esas cosas, cómo nosotros procuramos la unidad en la iglesia, cuando somos compasivos en primer lugar, cuando somos amorosos y misericordiosos, cuando somos amigables, cuando somos humildes, cuando somos de bendición, cuando perdonamos, cuando somos disciplinados con la lengua y cuando somos pacificadores. Ojalá que estas palabras, mis hermanos, lleguen a su corazón y podamos mantener, procurar esa unidad en la iglesia. Que Dios les bendiga.